Buenas tardes, profe Marco. A continuación voy a realizar la tarea número 12 que trataba de desarrollar la práctica de API Gateway y Eureka Server. Basándonos en el Notion que nos había compartido usted, voy a proceder a mostrar la práctica que ya he realizado. ¿Sí? Entonces, aquí nos dice que el objetivo es implementar la siguiente arquitectura como servicios de ruteo y descubrimiento. En este caso vamos a crear 4 proyectos, que uno es Eureka, otro es Students, Grades y por último el Gateway. ¿Sí? Y para Student y Grade también una base de datos que la hemos hecho en SQL, Elephant SQL. Que tenemos aquí para estudiantes y para grades. ¿Sí? Ya, continuamos. Entonces vamos con el procedimiento. Nos decía que primero tenemos que crear un proyecto de Eureka y crear el proyecto de Gateway y asimismo crear el proyecto de Students y Grade, ¿sí? En este caso yo ya tengo creado el proyecto de Eureka. Sí tengo creado todos los proyectos, sí. Ya, aquí tenemos el proyecto de Eureka. Vamos a ver lo que nos decía. Quiere hacer configuración del proyecto de Eureka. Entonces aquí en la aplicación YAML nos decía que tenemos que agregar esto. Entonces vamos a ver en la aplicación YAML. Tenemos agregado ya correctamente. Nos dice que cuando levantemos el proyecto de Eureka se nos va a exponer en el puerto 8761. ¿Sí? De la misma manera tenemos que irnos al main de la aplicación y agregar la siguiente dependencia. Esta línea de aquí. ¿Sí? Entonces nos tenemos que ir a la aplicación, a la main, a la función main. ¿Sí? Entonces esto se encuentra en main, en Kotlin y en... Aquí está. Como podemos ver, yo ya la tengo agregada aquí. Si tenemos algún error, tenemos que venir aquí y actualizar aquí para que se pueda cargar la dependencia correctamente. ¿Sí? En el siguiente paso nos dice que tenemos que levantar el proyecto. Entonces vamos a levantar el proyecto. Vamos a subir esto un poco. Ahí. Nos dice que se nos levantó correctamente en el puerto 8761. Vamos a ver si esto es verdad. Localhost 8761. Y como podemos ver aquí, se ha levantado correctamente el proyecto de Eureka, pero no tenemos ninguna instancia. ¿Sí? Correcto. Entonces vamos a continuar. Entonces ahora nos quedaría configurar las APIs del proyecto de Students y el proyecto de Grades. ¿Sí? Entonces vamos a configurar para eso. Yo ya he configurado la de Students. La tengo aquí. Entonces dice que tenemos que agregar esta dependencia. Dice la configuración de esta API es similar, o sea que de Students va a ser la misma que Grades o para cualquier otra API, ¿sí? Entonces tenemos que agregar las dependencias para Eureka Client en el archivo pom.xml en la sección de dependencias. Entonces esto teníamos que agregar en el archivo pom.xml. Aquí tenemos el proyecto, bajamos el último, me gusta colocar el último. Entonces aquí es la última dependencia que tenemos agregado aquí. Tomar en cuenta que teníamos que buscar la versión la cual sea apta para el proyecto de Kotlin que tenemos nosotros para la versión. En este caso a mí no me funcionó con la que había puesto usted en el ejemplo, que era 4.0.2, había funcionado con la 4.1.2. ¿Sí? Y de la misma manera tenemos que venir aquí y actualizar para que se pueda integrar la dependencia. ¿Sí?
teníamos que irnos a la configuración YML y agregar esto tal cual como lo vemos aquí. Entonces nos vamos a la configuración, en main, en resource y en aplicación YML. Entonces aquí no cambiamos nada, dice que no se nos responder en el puerto 0 inicialmente porque Eureka asigna los puertos aleatoriamente. O sea, tiene que inicializarse en 0 y después Eureka se encarga de asignar un puerto. Y aquí en la conexión de data source simplemente ponemos los datos que nos dan en la base de datos de Elephant SQL, aquí tal cual como aquí ganamos la contraseña y nada más. Eso sería todo. Tomar en cuenta que se tiene que crear la base de datos para, no la, sí, la base de datos tenemos creada, dicho la tabla para student, ¿sí? En este caso yo tres campos, que es el full name, el gender y el email. Y como pues, para que funcione eso tenemos que crear pues el controlador, el modelo, el repositorio y el service. Que ya tenemos creado aquí, pero no lo voy a indicar porque ya lo conocemos nosotros. ¿Sí? Entonces, vamos al siguiente paso. Esto ya lo hicimos en el paso anterior, si es repetido aquí. Aquí tenemos el link para buscar las versiones para nuestro proyecto. Entonces dice que ahora tenemos que ejecutar nuestro proyecto. Entonces vamos a ejecutar el proyecto. Dice que se ha olvidado la migración correctamente. Dice que ha inicializado correctamente. ¿Sí? Aquí tenemos los parámetros que tenemos que tomar en cuenta para más después poder agregar a nuestro proyecto Gateway. ¿Sí? Vamos a ver si funcionó. Entonces para eso tenemos que ir a probar nuestro proyecto de Eureka. Actualizamos y como podemos ver aquí ya tenemos la instancia de Student correctamente añadida, ¿sí? Entonces si damos clic aquí y borramos todo esto y podemos Student, nos da nuestro array de los estudiantes que tenemos cargados en nuestra tabla, ¿sí? Entonces esto nos quiere decir que si está expuesto bien, si está funcionando correctamente nuestro proyecto de estudio. ¿Ok? De la misma manera tenemos que configurar eso mismo para la carpeta, para nuestro proyecto de grades. Entonces a continuación vamos a indicar el proyecto de grades, ¿sí? Que teníamos que configurar de la misma manera como habíamos configurado el proyecto de student. Entonces nos decía que tenemos que agregar igualmente aquí la dependencia, configurando así mismo de la misma manera. También teníamos que configurar el archivo YML, que en el cual aquí tenemos de la misma manera como teníamos el otro, simplemente le ponemos los datos de nuestra otra instancia de la base de datos y nada más. Igualmente en el puesto 0 y de la misma manera teníamos que crear una tabla con los campos. En este campo yo le puse el subject y el grade y el identificativo del estudiante, ¿sí? Creo que eso era todo de configurar, ¿no? Igualmente el modelo, el repositorio y el servicio para que pueda funcionar nuestra aplicación correctamente, ¿sí? Y teníamos que igualmente levantar el proyecto. Vamos a levantar nuestro proyecto. Y si todo va bien, nos tiene que aparecer acá.
Vemos que se está levantando nuestro proyecto. Y se levantó correctamente nuestro proyecto porque el disco ya reconoció el Discover. ¿Sí? Entonces vamos al Eureka, actualizamos y ya tenemos aquí los dos. Vamos a corroborar que todo esté correctamente y buscamos Great. Y aquí tenemos los datos de Gray, entonces quiere decir que nuestro proyecto Gray igual está configurado correctamente. Entonces, ahora sí vamos a configurar nuestra aplicación, nuestra API Gateway, para lo cual también ya tengo creado el proyecto del Gateway, que lo tenemos aquí. Y dice que, o sea, hasta ahorita las APIs están comunicándose aisladamente. Entonces, para que puedan comunicarse por una misma URL para brindar los hosts y puertos de entrada, el gateway debe conocer todas las URL de las API en sí. Entonces, aquí tenemos la configuración que tenemos que agregar en el YAML del gateway. Pero antes nos dice que en el apartado de routes, tenemos aquí, en esta sección se especifica un ID que debe ser un nombre único. ¿Sí? El URI, donde se coloca el nombre registrado en el Eureka, o sea, esto. Pero también tenemos en lo que se imprime cuando levantamos el proyecto. Entonces vamos a configurar esto. Para lo cual ya tengo aquí puesto, sí, tengo configurado. Se va a exponer en el puerto 8080. Se llama Gateway. Tenemos el Cloud, Gateway, el Discovery, el Gate, el Enable, el MVC, modelo vista controlador, router, y aquí están las rutas específicas. De Student. La ruta de Student dice que va a ser Student MS, la URI Student MS y el predicate va a ser Students. Lo que tengo definido en el controlador, o sea, ¿sí? ¿De dónde sale esto? Pues esto sale de los logs que dije anteriormente, que tenemos aquí, que nos dice que este va a ser el identificativo Student MS y el de Student MS que va a ser la URI, ¿sí? Igualmente en el de grades, nos indica de la misma manera. Aquí tenemos grade.ms y grade.ms. Igualmente el path es lo que definimos en el controlador, me parece, si no estoy mal. Sí, grade. Sí, correcto. Ya, entonces aquí estamos diciendo que Eureka va a tener la instancia, el ID, la aplicación name y el server port. Entonces procedemos a levantar, nos dice este proyecto, creo que sí, ¿no? Entonces, levantamos el proyecto, nuestro gateway, y también nos tiene que aparecer aquí en esta instancia de aquí. Entonces vamos a ver, como podemos ver aquí, se levantó correctamente en el puerto 8080, ¿sí? Entonces vamos a ver si aquí se apareció y aquí está, perfectamente tenemos ya. Entonces vamos a verificar que ya podemos acceder a cualquiera de las API mediante el gateway. Vamos a exponer el 8080. Esto es normal que suceda porque no está apuntando a ninguna variable. Aquí ponemos student y nos debe arrojar el listado de los estudiantes que tenemos en nuestra tabla. Y como podemos ver, nos arroja correctamente. Y si le cambiamos a grade, igualmente nos bota todos los campos aquí correctamente. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que nuestro gateway está configurado correctamente. Podemos ver, aquí tenemos todo.